El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Sopla tu viento sobre mí, tu aliento respire sobre mí. Quiero oír tu canto celestial. El texto y la palabra de este fin de semana, el quinto domingo de Cuaresma, es demasiado específica, profunda, pero es un cuadro hermoso de Jesús. Es un cuadro precioso que nos permite ver la semblanza, el rostro, los sentimientos de Jesús en su profundidad. Qué bien pincelado está Jesús a través de las manos del autor del Evangelio. En primer lugar, algunos de sus discípulos cercanos escuchan una petición de un grupo de griegos: quisiéramos ver a Jesús. Esa es la sensación y la pregunta de esta noche. Usted y yo celebramos la Eucaristía, creemos en Dios, pero deseamos ver a Jesús. Que nos responda, que nos cuente, que nos conteste a las muchas preguntas que tenemos: aflicciones, sufrimientos, angustias, nada más que al problema del mal en el mundo, a la realidad de la desigualdad, a la muerte de tantos niños. Sin duda alguna tendría siempre precisas y respuestas muy pertinentes a nosotros. Por eso
querer ver a Jesús es como el movimiento de todos nosotros en esta vida en la que creemos y en la que aspiramos ver finalmente a Jesús. A una persona mayor, cuando se le puede preguntar ¿qué quisiera usted hoy en su vida?, muchos contestan de una manera admirable y sincera: yo solo quiero ver a Jesús. No es que desee la muerte, es que quiere ver a Jesús. A una persona enferma en su lecho, con días, con meses o con años de estar postrada, se le puede preguntar, y sin duda le han preguntado muchas personas: ¿qué quisieras tú en este día de tu vida? La respuesta es: yo quiero ver a Jesús. Es como si el evangelista descubriera qué hay en el fondo de cada uno de nosotros. Pero esta pregunta, con este inexorable deseo que hay en el ser humano, también se puede apagar, familia. Y se puede apagar porque hay circunstancias, deseos, aspiraciones, éxitos, manera de vivir la vida y de verla, que pueden apagar en nosotros ese anhelo efervescente, grande y profundo de verlo. Una persona que haya decidido colocar la ruta de su vida solo en la consecución de lo material, solo en el éxito por el éxito, solo en la búsqueda insondable de dinero o de bienestar, se olvida de que hay en el fondo un grito de querer ver a Jesús. Corremos el riesgo de que lo material, de que una vida vivida de forma etérea, volátil, liviana, puede ahogar ese deseo que en nosotros nace por razón de Dios. Cuando estamos jóvenes, no quiere decir que lo apaguemos. Cuando estamos jóvenes es cuando necesitamos encender esa llama, esa chispa que surge en mi familia, pero que no puede jamás apagarse. Muchachos, muchachas, ¿usted por qué busca a Dios? ¿Usted por qué quiere celebrar su Eucaristía con frecuencia? ¿Usted por qué volvió a su iglesia después de días o de meses de no hacerlo? ¿Por qué se sienta en la noche a querer orar? ¿Por qué en la mañana se santigua antes de salir de casa? ¿Por qué cuando tenemos una dificultad pensamos en que Dios me la puede ayudar a resolver? Porque hay un hondo misterio que solo lo descubre Dios, pero que está en mi ser, y es de querer, sentir y ver a Jesús. Que no se apague, no lo dejen apagar, no lo permitan que se extinga, no permitan que se difume por los avatares de la vida. Piensen que debe cada día crecer y ser más fuerte, que ninguna persona y ninguna circunstancia apague el deseo de querer ver a Jesús. Ahora que estamos vivos, y cuando se acerque la hora de partir, que ese deseo sea cada vez más fuerte y no le temamos a Él. Hay una expresión en el Evangelio que yo pienso que todos la hemos captado y creo que es fundamental. Es fácil de entender, pero muy importante a la hora de aplicar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda fecundo, pero si muere, da mucho fruto. En primer lugar, ese grano de trigo, el primer grano de trigo maravilloso es Jesús. Muere y su muerte da fruto en mí. ¿Cuál es el fruto de la muerte de Jesús? Mi salvación. Recupero la amistad con Dios.
me devuelve la paz. Y en el texto final del Evangelio expulsa al príncipe de este mundo. Vence el mal y con el mal vence todo aquello que atenta y afecta mi vida. Pero si Él es el grano de trigo, también me está diciendo a mí que yo lo sea. Hay una pregunta que es fácil de hacer, compleja para responder. No porque no tengamos la suficiente capacidad de hacerlo, sino porque no tenemos la suficiente fuerza para decidir. Si yo puedo ser también ese grano de trigo, claro que lo soy. Todos somos ese grano de trigo, sin duda que sí, en las manos de Dios como el gran sembrador. Pero se nos dice que al caer en la tierra tiene que morir. Y si ese grano no muere, no da fecundidad. Vamos a entenderlo de manera práctica y sencilla. Yo soy fruto de mi madre y de mi padre. Todos somos frutos de una pareja de padres. Mamá tuvo que morir a sí misma, renunciar a muchas cosas, a gustos, a deseos, a decisiones personales, para tener y crear en ella la vocación a la vida. Mamá tuvo que morir a pensar en su soltería, a pensar en sus decisiones libres y oportunas para decidir tenerme a mí. Yo soy para mi madre el fruto fecundo cuando ella decidió morir sobre la tierra de la vida. Y ella se entrega a mí y se entrega por mí. Y una madre buena da hasta la vida por su hijo. Ofrece todo, todo. Ustedes son testigos de las madres que seguramente tienen en sus años, en su vida prolija, quizás ya con los achaques de la vida y de la salud, siguen entregando diariamente la vida por nosotros. Mueren para sí, para que otros vivan, y lo que otros viven son los hijos. Si esto lo hacemos los seres humanos, con mayor razón lo hace Jesús. Él me enseña a morir, yo, para que a través, no de mi muerte física, sino de mi negación a muchas cosas personales, crezca, fecunde y el fruto sea grande y prolijo. ¿Morir a qué? ¿Morir a qué? Al egoísmo, a pensar en mis propios intereses, a considerar que el mundo pasa por la otra orilla y no por mis manos, a pensar que yo no puedo incidir en la vida de otras personas, morir quizás a mis esquemas, estructuras personales, pensamientos, ideas e incluso hasta los proyectos individuales. La Iglesia y Dios en Jesús te necesita, y te necesita para que hables por Él. Yo soy los labios de Dios. Cuando yo le digo a Dios, no puedo, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, en mí hay otros intereses, no estoy muriendo para Él, luego no doy fruto ni soy fértil. Cuando pienso que tengo tantas cosas y que las cosas de Dios pasan a un segundo o tercer plano, no he muerto para que sea fecundo Él. ¿Soy capaz de hacerlo? Esa es la pregunta. Por eso dije que era muy fácil de hacerla, compleja a la hora de decidir. Cuando mi Dios te pone una tarea a través de alguien que te pide un servicio en favor de otros, a veces solemos decir, no, que otro lo haga, que la iglesia lo haga, que el vecino salga, que lo haga mi padre, mi hermano, mi amigo, pero yo no, porque yo no tengo tiempo, porque yo no puedo, porque tengo otras cosas que hacer.
y siempre solemos decir la misma respuesta recursiva que ya ha perdido vigencia y peso. Es que tengo mucho que hacer y tengo muchas tareas. Nos da pereza actuar en nombre de Dios. Nos da apatía hacer y permitir que Dios trabaje a través de mi vida. Si es así, nunca daremos fruto. Piense en una persona que a nivel del mundo y de la iglesia haya sido importante para usted. Piense. Y piense cómo esa persona entregó su vida al punto de que su huella y su memoria son imperecederas. Piénselo. Yo recuerdo uno, y fue el que me ordenó a mí sacerdote, San Juan Pablo II. Hasta el último día de su vida, aún no pudiendo hablar, aún teniendo enormes imposibilidades, impedimentos físicos, quiso hablar de Dios y dio fruto, y su fruto es abundante. Nunca le dijo a Dios no, sino aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso lo aprendió de Jesús y Él me lo enseña a mí. ¿Qué haría usted por Él? ¿Cree que su tiempo lo está gastando por Él? ¿Cree que su vida es fecunda por Él? ¿Cree que puede hacer más por Él? ¿Cree que hasta ahora ha dado poco y puede hacer cosas más especiales por Él? ¿Cree que ya hizo lo suficiente aunque está muy joven? ¿En qué gasta sus días, sus años y su tiempo? ¿En cosas suyas solamente o piensa en los otros? Y cuando piensa en los otros, piensa en Dios. Recuerde la frase: si el grano de trigo, que soy yo, no caigo en tierra, muero, no seré fecundo. Pero si muero para mí, yo seré fecundo. Y Dios lo quiere así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.